Vamos ahora a hablar de las unidades de la velocidad angular, del periodo y de la frecuencia. Recordemos que la velocidad angular se podía definir así, donde estábamos utilizando la expresión más general. Delta zeta podía tomar cualquier valor, o si nos centramos en el caso en el que el delta zeta tomaba el valor correspondiente a una vuelta, entonces era 2pi, y al cambio que se producía en el tiempo, es decir, el tiempo que se tarda en completar una vuelta, se le llama periodo. Luego reescribíamos esto de esta manera e implícitamente estábamos definiendo, al utilizar este símbolo aquí en esta igualdad, que nu, que es como se llama este símbolo griego, nu, 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 es 1 partido por el periodo. ¿De acuerdo? Y esto lo llamábamos la frecuencia, y era, pues por la propia definición, por lo habíamos visto matemáticamente, era el número de vueltas que podías completar en un segundo. Que no tenía por qué ser un número entero, sino que podía ser una fracción también. Bueno, pues esto era lo que hemos visto en el vídeo anterior. Vamos ahora a estudiar cuáles son las unidades que tienen estas magnitudes que tenemos aquí. Puede parecer que es muy sencillo, y de hecho lo es. Lo que ocurre es que la velocidad angular tiene tradicionalmente bastantes unidades. Vamos a definir primero cuál sería la unidad en el sistema internacional. Bueno, yo he traído aquí de nuevo el cuadro que utilizamos para ver las unidades de las magnitudes fundamentales, y vemos que aquí entre las magnitudes fundamentales no está el ángulo, ¿vale? No tenemos el ángulo. Tampoco aparece entre los ejemplos de magnitudes derivadas. El motivo es porque el ángulo realmente no es una magnitud, digamos, física. No tiene una unidad que vaya luego a operar con las demás, ¿vale? No aparece aquí porque realmente el radián, que es la unidad, digamos, en la que lo medimos, es el nombre que le damos a un ángulo en particular. Si vosotros os recordáis la definición de radián que habéis visto en matemáticas, un radián es un ángulo en el que el arco, la longitud de este arco de aquí, coincide con el radio. Es decir, si yo hago la fórmula, sabemos, para la longitud de arco es esta de aquí. Bueno, pues eso significaría entonces que el radián sería un ángulo en el que este cociente es 1. La longitud del arco dividido por el radio es 1, es la misma. Entonces el radián en realidad viene de este cociente. Y si eres un cociente, pues no tienes unidad como tal. Eres simplemente el nombre que le hemos dado cuando esto pasa, al ángulo cuando esto pasa, cuando esto es 1. Pero esto se mide, digo que viene de un cociente que no tiene unidad porque la longitud se mide en metros. Tiene el mismo tipo de magnitud, es longitud, y esto sigue siendo longitud. Esto es longitud de arco y esto es la longitud también. Por lo tanto, al final sería, si esto se define en el sistema internacional, pues sería metros entre metros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el resultado no tiene dimensión. Luego el radián, aunque vamos a escribir rad como abreviatura de radián, el radián en realidad no es una dimensión como los metros o como el segundo que se pueda operar con él. Así que con eso en la mente, vamos a ver cuáles son los problemas que nos podemos encontrar cuando trabajamos con las unidades aquí en el movimiento circular, porque es un poquito tricky. Entonces la velocidad angular, como es un ángulo dividido por tiempo, entonces su unidad en el sistema internacional pues sería el radián partido por segundo. Por supuesto, para el periodo, la unidad del sistema internacional, ya que es tiempo, sería el segundo, y para la frecuencia pues sería 1 partido por segundo. Sin embargo, esta unidad, que también se escribe como segundo a la menos 1, tiene un nombre especial y se le llama hercio. Se abrevia así, como Hz, ¿de acuerdo? Hercio. El problema que viene aquí en la velocidad angular es que hay mucha tradición metida. Entonces, hay otras muchas unidades aquí, y incluso el nombre de la frecuencia de la
velocidad angular interfiere con el de la frecuencia. Ya vamos a ver eso. Primero vamos a centrarlos en las unidades y ahora vamos a hablar. Aquí la velocidad angular tiene otras unidades tradicionales, ¿vale? Son las unidades tradicionales, y en las unidades tradicionales hay pues hay cabida para al menos estas que vamos a ver aquí. Serían revolución por minuto, RPM, revolución por segundo, y equivalentemente, porque revolución significa vuelta, es exactamente lo mismo, revolución en este sentido, ¿vale? Revolución, vuelta y ciclo son tres palabras que van a ser sinónimos en este contexto. Entonces nos podemos encontrar exactamente esto mismo, pero con estos otros nombres. Nos podemos encontrar vuelta por minuto, nos podemos encontrar ciclo por minuto también, o por el mismo motivo, vuelta por segundo o ciclo por segundo. ¿De acuerdo? Todas estas cosas. Entonces vemos cómo la velocidad angular pues se encuentra con todas estas unidades aquí, además del radian por segundo. Y uno de los ejercicios que vamos a necesitar hacer es la conversión entre ellas, ¿vale? Entre estos tipos de unidades. Una revolución por minuto es exactamente lo mismo que una vuelta por minuto o un ciclo por minuto. O sea que entre esta columna no hay que hacer ningún cambio, el número va a ser el mismo. Y lo mismo ocurre aquí. Una revolución por segundo es lo mismo que una vuelta por segundo o que un ciclo por segundo. Luego, para hacer la conversión, pues lo que tenemos que recordar es que hay 2 pi radianes por cada vuelta, ciclo o revolución. Vuelta, ciclo o revolución. He puesto ciclo como uno de los 3 sinónimos porque es el más corto. Bueno, pues esto tal que así, pero vais a encontrar cuando estudiéis con otros libros, y sobre todo a nivel universitario, que la velocidad angular recibe otro nombre. También se la llama frecuencia angular. Y cuando la llamas frecuencia angular, también es costumbre que en vez de escribirse como radianes por segundo, se escriba así, o incluso como el radian ya hemos dicho que realmente es un resultado de un cociente y que no lleva una unidad aparejada, que lo escriban así. Como podéis entender, esto introduce muchísimos problemas porque lo estás llamando frecuencia angular y te encuentras con un segundo a la menos 1. Bueno, en estos contextos, cuando se le llama a esta frecuencia angular, a esta otra de aquí se le llama frecuencia a secas, o también se le llama frecuencia hertziana, en honor al físico que le da nombre también a la unidad, a Hertz. Entonces nosotros no vamos a tener esta ambigüedad, no vamos a tener todos estos problemas, pero si encontráis otros libros, sobre todo de más nivel, libros universitarios, vais a encontrar que esto ocurre, que se le llama frecuencia angular, que se expresa muchas veces así, como segundo a la menos 1 a su unidad, y que a este se le llama frecuencia hertziana o frecuencia secas, y no se utiliza en ese contexto, no se utiliza segundo a la menos 1, sino solo el hercio. Nosotros vamos a utilizar como referencia esta de aquí y esta otra, ¿de acuerdo? Estas van a ser nuestras unidades y nunca nos vamos a referir a la velocidad angular como una frecuencia angular, ¿eh? Vamos a llamarla siempre así, pero quería que lo supieseis por si os encontráis con esto cuando veáis otros libros.